Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva videoclase. En esta videoclase veremos los ejemplos de cada una de las articulaciones que vimos la pasada videoclase, mi primera videoclase de articulaciones. Por tanto, empecemos. Para estas alturas, recuerda que deberías haber aprendido la clasificación que presentamos en esta parte. La sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis con sus subclasificaciones. Suturas, cónfosis, sindesmosis. En el caso de la anfiartrosis, el sin, que sería sínfisis y sincondrosis. Y en el caso de la diartrosis, el famoso PETASC, en el cual estaría lo que es pivot en artrosis, troclear, artrodia, silla de montar y la parte de condilia. Por tanto, tomando en cuenta que ya tienes esto y ya lo tienes bien marcado, pues empecemos a ver sus ejemplos, que esa suele ser una pregunta muy clásica en los exámenes de medicina. Veamos. Perfecto. Por tanto, acá tenemos toda una página llena de ejemplos, donde vamos a ver todos los ejemplos que tienes en tu libro para que se te quede con la parte gráfica siempre. ¿Ok? Por tanto, comencemos. Empezamos con las famosas sinartrosis. Recuerda que la sinartrosis, uno, tienen lo que es tejido fibroso, ¿ok? Y dos, recuerda que son inmóviles, ¿ok? Por tanto, ¿cuáles vamos a encontrar? Primer tipo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar las famosas articulaciones de tipo sutura. Y aquí tenemos a las suturas. Las suturas vamos a tener varios tipos. Primer tipo de sutura, tenemos las suturas dentadas. Esta es una sutura dentada. Ok, ¿cómo vamos a ver una sutura dentada? Mira, tenemos tres. Uno que es entre el hueso frontal y los dos huesos parietales, que sería esta. Y se nota muy bien que tiene forma de dentellón, la cual se le conoce como articulación o sutura frontoparietal. ¿Ok? Mejor conocida también como sutura coronal, porque está sobre el plano coronal. Perfecto. Siguiente sutura es esta, la que estamos marcando ahí, que se nota los dentellones que tiene. A esta la vamos a conocer como sutura o articulación interparietal, también conocida como sutura sagital. Ahí ya tenemos, miren, dos. Y la última sutura dentada que tenemos como ejemplo es esta, que está entre lo que son los parietales y el hueso occipital. Es la sutura parieto-occipital, también conocida como sutura lambdoidea. Por tanto, estas tres que estamos viendo en este instante son suturas de tipo dentadas. Y esos ejemplos tienes que estar bien marcados. ¿Por qué son dentadas? Porque tienen dentellones. ¿Estamos bien? Vámonos con esta. Ahora tenemos un tipo de articulación conocida como articulación sutura igual, pero escamosa, o también llamada embisel. ¿Ok? La que vamos a tener como ejemplo es esta, la que está acá, todo esa, que es entre lo que es el parietal, lo ponemos de otro color, entre el parietal y el, perdón, y el temporal. ¿Ok? Si nos damos cuenta, estos ya no tienen dentellones como las dentadas. Muy al contrario, es escamosa, que quiere decir que se sobreponen una sobre otra porque tienen un corte en bisel. ¿A qué nos referimos con un corte en bisel? No sé si se ubican las agujas de las jeringas. Tienen así, una puntita así. A esta partecita se le llama bisel. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Que los huesos en su lugar articular o en su superficie articular
más o menos tienen la misma forma, donde un hueso es así y el otro es así. Por tanto, se sobreponen uno sobre otro. Por eso se llama sutura hemicel o también conocida como sutura escamosa. Por tanto, el ejemplo que vamos a tener en este caso va a ser esta articulación. La articulación temporoparietal. Temporoparietal. Perfecto. Nos vamos a esta. Acá vamos a ver las famosas suturas armónicas. Y cuando hablamos de las suturas armónicas, ¿cuáles son los ejemplos que vamos a ver? Tenemos entre los huesos nasales. A, la articulación internasal o también conocido como articulación de los huesos propios de la nariz. Perfecto. Otra, tenemos entre los huesos nasales y lo que es la rama ascendente del maxilar. ¿Cuál es la rama ascendente del maxilar? Lo que les voy a marcar ahora. Miren, más o menos es todo esto. Todo esto es el hueso maxilar. ¿Ok? Y toda esta parte que estoy pintando, a toda esa parte se le conoce como rama ascendente. Por tanto, la rama ascendente se une con el hueso propio de la nariz. Estamos hablando de la articulación nasomaxilar. Y por último, la unión entre la rama del maxilar, ¿ok? La unión entre lo que es la la rama del maxilar, perdón, lo que es el hueso unguis, que es este que vemos acá, miren, entre el hueso unguis y el etmoides. Este sería el etmoides y este sería el unguis o lacrimal. Este sería el maxilar y este sería el hueso nasal. Esta articulación que estamos viendo acá, entre el unguis y el etmoides, igual es de tipo armónica. A, entre etmoides y unguis o lacrimal. Lácrimo etmoidal. Por eso tenemos eso. ¿Por qué es armónica? Porque ambas superficies se complementan. ¿Ok? Y por último, tenemos esta. Miren, el esfenoides, pero ¿te acuerdas que en huesos te recalqué algo muy bien cuando te dije cresta? La cresta esfenoidal. ¡Wow! La cresta esfenoidal que está acá se une con el vómer. Este es el vómer y este es el esfenoides. Por tanto, acá tenemos un tipo de articulación llamada esquindelesis. ¿Cuándo hablamos de una esquindelesis? Cuando una cresta, ¿se acuerdan que era afilada? Se mete a un surco, perdón. Cuando una cresta se mete a un surco, más o menos así. Por tanto, se mete acá. Aquí estamos viendo que la cresta esfenoidal inferior se mete lo que es en el surco de las alas del vómer. Perfecto. Por tanto, todas estas son suturas. Recuerda, las suturas es un tejido, es un tipo de sinartrosis, por tanto tienen tejido fibroso, pero escaso. Tejido fibroso, escaso. No tienen mucho tejido fibroso. Nos vamos al segundo tipo. ¿Cuál era el segundo tipo de sinartrosis? El segundo tipo de sinartrosis, hablábamos de las sindesmosis. La sindesmosis. Para seguir el mnemotécnico, vámonos con el otro. Sigamos el mnemotécnico. Las gónfosis, porque recuerdan que el mnemotécnico era sugosi. Las gónfosis. Gónfosis igual, tienen tejido fibroso. ¿Ok? Tenemos el tejido fibroso, donde vamos a ver que estas gónfosis, ¿ok? Vamos a ver que estas gónfosis es entre dos, la clásica, entre lo que son los orificios o los canales que tiene los huesos maxilares,
¿Ah? Y ahí se introduce lo que es la raíz del diente, o sea, entre el diente y esos huequitos llamados alvéolos. Alvéolos. Esos huequitos donde se entran los dientes se les conoce como alvéolo. Y ahí entra lo que es la raíz del diente. Por eso se llama articulación alvéolo dentario. E igual tiene tejido fibroso, solamente que su tejido fibroso está recubriendo lo que es esa unión y al cual se le conoce con el nombre de ligamento periodontal. Lo que está recubriendo eso es el famoso ligamento periodontal. Perfecto. Ah, ahora nos vamos recién con la sindesmosis. Sindesmosis. La sindesmosis tenemos el ejemplo entre lo que es la tibia y el peroné. Pero la tibia y el peroné se articulan en dos. Tiene una articulación superior e inferior. La que a mí o la que nos va a interesar en esta ocasión es la articulación tibio-peronea distal o inferior, donde acá van a ver que está recubierto por gran cantidad de cartílago. La sintesmosis, el fibrocartílago completa muy bien ese espacio que hay entre los dos, por tanto aquí hay tejido fibroso, pero abundante, abundante tejido fibroso. ¿Ok? Perfecto, con eso hemos acabado toda la sinatrosis. Vámonos ahora con cuáles. Vámonos con las famosas anfiartrosis. Cuando hablamos de las anfiartrosis, recuerda el sin, la sincondrosis, ¿ok? Y la sínfisis. En la parte de la sincondrosis vamos a tener solamente un ejemplo, ¿ok? ¿Cuál es el ejemplo? Entre el hueso. Si es sincondrosis, su tejido ya no es fibroso, es un tejido cartilaginoso. La diferencia es que las sincondrosis tienen cartílago, ¿ok? Es un cartílago hialino. En cambio, las sínfisis tienen fibrocartílago. Esa es una gran diferencia que vamos a ver mucho en estas dos. Mientras uno tiene un cartílago hialino, que es un cartílago un poco más elástico, el otro es un fibrocartílago. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿ok? A ver, veamos con esto, ¿ok? Vamos, tomamos en cuenta. Perfecto. Antes de llevar eso, lo dejamos así y ahora sí. Miren, ahora veamos esto. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Esta articulación que se ve acá, acá, donde acabo de marcar en blanco. Aquí. Eso. Va a estar recubierto por cartílago hialino. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de la articulación entre el hueso occipital y el hueso esfenoides. Por tanto, la articulación esfeno-occipital o occipito-esfenoidal, que es un tipo de sincondros. Recuerda que la palabra sincondros es cartílago, ¿verdad? Listo. Y nos vamos ahora a la sínfisis. Las sínfisis tienen un fibrocartílago y sobre todo tienen un espacio muy, muy más amplio, ¿ok? Por ejemplo, vemos acá, miren, entre vértebra y vértebra. Entre vértebra y vértebra podemos ver que está ocupado por cartílago. También puede ser cartílago hialino, no hay ningún problema, ¿ok? Donde aquí sí vamos a ver que este es la articulación perdón, lo hacemos de otro color,
intervertebral. Entre vértebra y vértebra tenemos un cartílago de tipo hialino, que es un tipo de sínfisis. Otro, miren acá, entre un hueso coxal y otro hueso coxal, pero específicamente entre esto. Todo lo que estoy pintando de azul es un pubis. Al otro lado también tenemos otra pubis. Ah, recuerden, el hueso de la cadera tiene tres partes. Ese es el pubis. Lo que está hacia atrás sería el ilion. Y lo que está hacia abajo, esto sería el isquion. Por tanto, la unión está ocurriendo entre pubis y pubis. Y la unión entre pubis y pubis hay un cartílago y se nota ahí. A esta se le conoce como la famosa articulación interpubiana o sínfisis, que es lo que normalmente suelen colocar, sínfisis pubiana o púbica. Yo lo pongo como lo conozco, pubiana. ¿Ok? Perfecto. Y por último, tenemos lo que es el esternón. El esternón tiene varias partes. Tiene un manubrio, tiene un cuerpo y más abajo tiene lo que es la apófisis sifoides. Lo que nos va a interesar es esta parte entre el manubrio y el cuerpo que está recubierto igual por cartílago. ¿Ok? Ah, por tanto, entre manubrio y cuerpo también encontramos lo que es un tipo de sínfisis. Por tanto, esos ejemplos tenemos a nivel de la sínfisis. Nos vamos a las últimas. Vámonos a las diartrosis. Diartrosis. Y las diartrosis, recordemos el PETASC. PETASC. ¿Qué significaba PETASC? Recordemos. Pivot. Enartrosis. Troclear. Artrodia. Silla de montar. Y condilia. Ahora sí. Aquí es donde vamos a tener mucho más cuidado y vamos a ir jugando con con las estructuras 3D para que vayamos entendiendo muy bien esto. Pero antes de hacer esto, tenemos que entender algo y tenemos que avanzar ejes, ¿ok? Por tanto, empecemos a jugar con ejes. Cuando vamos a hablar de los ejes, volvemos a la misma posición anatómica que hemos conocido siempre, ¿ok? Por donde aquí vamos a hablar de ejes, algo que no está en tu libro, pero esto te va a ayudar a entender mejor eso. ¿Qué son los ejes en el cuerpo? Los ejes en el cuerpo son nada más que líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo, ¿ok? Por tanto, lo más clásico es que son líneas imaginarias. Por tanto, empecemos a ver qué líneas imaginarias hay. Primera línea imaginaria es una línea que va de arriba a abajo, ¿ok? Ahora imagínate que esta estructura es como si fuera un pollo al espiedo. Imagínate que le está atravesando un palo tal como estás viendo ahorita y tiene que girar. ¿Cómo giraría? No va a girar así, ¿ok? Perdón. No giraría hacia los lados, para nada. Tampoco va a ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo giraría? Si te das cuenta, si gira sobre ese eje, sobre ese giraría así. Haría un movimiento de rotación. Este primer eje se le conoce con el nombre de eje longitudinal. Por tanto, ¿qué es el eje longitudinal? Es el eje sobre que va de arriba hacia abajo y sobre este eje se puede realizar el movimiento de rotación. Ah, imagínate que este eje lo llevemos a miembro superior. Llevamos esto a miembro superior. Ah,
El brazo ahí puede hacer dos movimientos. ¿Cuáles son los dos movimientos? Primer movimiento, el antebrazo puede ir en ese sentido, o sea, puede girar medialmente. Haciendo que la palma vaya hacia atrás. Estamos hablando de un movimiento de pronación. O puede hacer lo contrario, que la palma vaya hacia adelante. Movimiento de supinación. Y estos dos movimientos se están realizando sobre el eje longitudinal. Por tanto, ¿qué movimientos estamos viendo? Sobre este podemos hacer rotación y podemos hacer pronación y también podemos hacer supinación. Todo sobre un eje vertical. Ah, siguiente eje. El siguiente eje que vamos a ver es el famoso eje que va de adelante o de atrás hacia, perdón, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Es como si una línea le estuviera atravesando de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. La rosada. Ahora imagínate que un palo te esté atravesando así. Ya, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Ya no vas a poder girar como estábamos girando de esta manera. Para nada. Tampoco puedes hacer algo así. Lo único que podrías hacer en esto, ¿qué es? Ir hacia los lados, si te das cuenta. Ahora, este eje, ¿dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar aquí, a la altura del hombro. ¿Qué puede pasar a nivel de la altura del hombro? Si sobre este eje el hombro puede hacer esto. Puede separarse, perdón, puede separarse de la línea media o del cuerpo haciendo un movimiento de abducción. ¿Qué es el movimiento de abducción? Es cuando una estructura se separa de la línea media. ¿Ok? Yo me acuerdo de AB de abrir. ¿Ok? Ah, y su contraparte, ¿qué sería? Cuando se acerca más a la línea media. Lo otro sería cuando se acerca más a la línea media. Y cuando se acerca a la línea media, se le conoce con el nombre de aducción. Ah, yo me acuerdo de adherir, que se acerca más. Perfecto. Estos dos ocurren sobre lo que es el plano. ¿Cómo se llama este plano? Este eje antero posterior. Por lo tanto, estamos viendo ya dos ejes, el eje longitudinal y el eje antero posterior. Y un último eje. Es un eje que va de lado a lado. ¿Ok? Va de lado a lado. Es un eje que va de lado a lado. Va así. Ah, esta línea que está yendo de lado a lado se lo va a conocer con el nombre de eje transversal. Y sobre este eje transversal, si lo llevo al codo como está ahora, el brazo puede hacer, el antebrazo podemos hacer flexión cuando el ángulo reduce. Podemos hacer extensión cuando el ángulo aumenta. Por tanto, concepto de flexión es cuando el ángulo entre dos estructuras disminuye y extensión es cuando el ángulo entre dos estructuras aumenta. Bueno, cuando tú utilizas el término axial, monoaxial, te estás refiriendo a los ejes. Por ejemplo, si una articulación se puede mover sobre un eje, solo se mueve sobre un eje, se dice que es monoaxial.
Si se mueve sobre dos ejes, puede ser cualquiera de estos que estamos viendo de los tres que hemos visto, se dice que es biaxial. Y si se mueve sobre los tres ejes, se dice que es multiaxial. Por tanto, por eso me metí con esto, para que te acuerdes de esas cosas. ¿Cuándo es monoaxial? Cuando se mueve en cualquiera de estos tres ejes. ¿Cuándo es biaxial? Cuando se mueve en dos de los tres. ¿Cuándo es multiaxial? Cuando se mueve sobre los tres ejes. Muy importante lo que acabamos de ver. Muy, muy importante. Y aquí todavía vinieron algunos conceptos de movimientos que nos ayudan mucho. Bueno, tomando en cuenta eso, ahora sí podemos ver esto. Tenemos lo que son las articulaciones en pivot. ¿Cómo me doy cuenta o cómo sé que estoy en una articulación en pivot, también conocida como articulación en cilindro? ¿Ok? Cuando hablamos de una articulación en pivot o una articulación cilíndrica o en cilindro, o también llamada trocoide, vamos a ver que tenemos una estructura cilíndrica, ¿ok? Más o menos de esta manera, la cual se complementa con una segunda estructura que tiene una cavidad donde entra el cilindro. Lo voy a dibujar de esta manera, ¿ok? Va de esa manera. Ah, es un cilindro en una cavidad, obviamente que va a ser cóncava, ¿ok? Netamente. Por tanto, vamos a ver que lo que va a pasar es esto, que el cilindro va a girar sobre un solo eje sobre esa cavidad. Y si vemos eso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que es una articulación de tipo monoaxial, porque solamente se mueve sobre el eje longitudinal, nada más. Ah, ejemplos de esta, ejemplos del pivot. Vamos a tener la articulación, la más clásica, que es la entre el atlas y el axis, la atloidoaxoidea. Entre el atlas y el axis. Dos, entre lo que es el radio y la ulna, o el radio y el cúbito, la radio cubital o radio ulnar, cualquiera de las dos. Pues veamos a dónde va esto. Vámonos a la... Perfecto. Por tanto, cuando vamos a ver la aplicación, ok, vamos a ver esto. Vámonos rápidamente con lo que dijimos. Vámonos con la articulación en pivot que sería entre el atlas y el axis. Aquí está. Tenemos lo que es el atlas, que es la primera cervical, y tenemos lo que es el axis, que es la segunda cervical. Si las aislamos, recordemos, ya habíamos visto esto entre los dos. Si los desarticulamos, miren, un cilindro que entra en una cavidad o en una superficie cóncava. Ah, y los dos se juntan. Pa. Ah, y va a ser un movimiento de rotación. Por eso yo le digo que es la articulación de la negación, la articulación del no. ¿Ok? ¿Por qué? Solamente por esta razón. Para eso, recuerden que estas solamente son palancas. Si yo quiero que se mueva, tengo que ponerle algún músculo. Y el músculo que me va a ayudar a hacer este movimiento es el esternocleidomastoideo, que no lo necesitamos saber, pero solamente lo voy a poner para que podamos ver cómo funciona esto. Listo. Ahora miremos. Aquí está. Miren, aquí vamos viendo, se logra notar. Miren, aquí está el dientecito o el apoyo odontoides del axis y aquí está el atlas. Y miremos, miren cómo va a, cómo gira
sobre esa cavidad. Se logra notar. Miren cómo gira. Miren, miren cómo va girando sobre esa cavidad el cilindro. Por tanto, este es un pivot trocoide o también lo vamos a conocer como una articulación cilíndrica o de cilindro. Perfecto. Otra. La otra que veríamos sería esta articulación. Por tanto, nos vamos, sacamos todo esto y vamos acá, entre el radio y el cúbito. El radio, estamos en el antebrazo. Radio es lateral, cúbito es medial. Radio es externo, cúbito es interno. Y mírenlas, se articulan tanto en la parte superior como también en la parte inferior. Por tanto, radio ulnar o radio cubital, superior o proximal. Y miren, vemos acá, ¿ok? Vamos viendo que igual ahí va a haber una articulación de tipo cilindro, aunque la más exacta siempre va a ser la atloito-axoidea. ¿Estamos bien? Perfecto. Ya tenemos, por tanto, el primer tipo bien marcado para que no se nos olvide para nada lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Volvamos. Vámonos con el segundo tipo. Vámonos con la enartrosis. La enartrosis también es conocida como articulación esferoidea, ¿ok? O en esfera, o también conocida como cotílica. Cualquiera de esos tres nombres puede entrar. En la pasada página lo tienes con los tres nombres, ¿verdad? Ah, donde acá, ahora, una de las superficies es una esfera, ¿ok? O es la porción de una esfera, donde esta esfera entrará en una cavidad cóncava, ¿ok? En una cavidad cóncava, donde al ser una esfera, este se puede mover en todos los ejes. ¿Cómo en todos los ejes? Puede moverse así, puede moverse a lo así y también puede moverse a lo así. O sea, puede moverse sobre cualquiera de los ejes. Por eso se dice que esta articulación es una multiaxial, porque se puede mover sobre los tres ejes. ¿Ok? Ah, estas articulaciones, sobre todo, hay dos. La articulación del hombro, llamada articulación escapo-humeral, y la articulación de la cadera, la coxo-femoral. Perfecto. Ah, por tanto, vamos a ver eso. Por tanto, estamos buscando netamente esto. Por tanto, lo sacamos esto y nos vamos a la articulación del hombro. ¿Por qué se llama articulación escapohumeral? Estamos viendo, miren, la cabeza del húmero. Y miren, es una esfera que está entrando en una cavidad. Estamos viendo acá la cavidad, ¿ok? O la fosa de la escápula, donde vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo la cabeza se introduce en esta cavidad llamada fosa glenoidea. Y vamos viendo este lado. Miren cómo vamos viendo entre la escápula y el húmero, pues se llama escapo humeral. Y al ser, van a ver que este se puede mover en todas las direcciones. Para eso buscamos un músculo que nos va a ayudar a eso. Miren, empecemos con este primer músculo. Miren, aquí estamos ya con este músculo. Vemos este músculo, miren. Si vemos con este músculo, miren lo que va a pasar.
Hoy, perdón, miren, miren cómo actúa, haciendo que el brazo haga rotación. Está sobre un eje longitudinal. Y miren cómo va la cabeza del húmero, que es esferoidea, sobre la fosa glenoidea. Otro, ¿cuál tendríamos? Ah, podemos ver al músculo deltoides. Vámonos hacia atrás. Por tanto, sigamos poniendo un poquito más de músculos. Y aquí agarramos al una de las porciones del deltoides. Y de la misma manera, miren lo que va a pasar. Ah, ya, esto es una abducción. ¿Cuándo es abducción? Ahora es aducción. Abducción, cuando se aleja de la línea media. Aducción, cuando se acerca a la línea media. Miren, aducción, se aleja. Otra vez. Abducción, cuando se aleja. Aducción, cuando se acerca a la línea media. Se aleja, abducción. Se acerca, aducción. Ahora si vemos qué está pasando a nivel del hombro. Miren cómo ocurre ese fenómeno. Miren cómo se mueve la cabeza del húmero sobre la fosa glenoidea de la escápula. Miren, ya se ha movido. Si un instante vimos cómo se estaba moviendo sobre un eje longitudinal. Ahora se está moviendo sobre un eje antero-posterior, netamente. ¡Wow! Y por último, para que podamos ver lo último, este ya no es abducción, aducción. Miren, ya no está yendo hacia los lados. Está yendo hacia arriba y hacia abajo. Está haciendo flexión y extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Y si lo quitamos, veamos, veamos. Miren cómo se mueve. Flexión, extensión. ¡Wow! Por tanto, podemos ver cada uno de manera muy, muy, muy clara cómo se da. De manera muy clara. Por tanto, se mueve sobre los tres ejes. Por tanto, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una multiaxial de tipo esferoidea, que sería la escapumeral. Y el otro sería lo que es el de la cadera, que sería similar. O volvamos nuevamente a nuestro. Ya tenemos dos. Vámonos ahora con la troclear. Recuerden que también se llamaba gínglimo, también se llamaba lo que es una articulación en polea, también se llamaba una articulación en bisagra. Cuando hablamos de esta articulación, es como una polea. A ver, ¿a qué te refieres con una polea? Digamos que tengo algo así, así, y ahí está, como una polea. Ah, y esa polea es agarrada por una estructura más o menos que lo rodea completamente. De esa manera. Miren, epa. Y miren, este solamente puede hacer este movimiento, nada más. No puede hacer movimientos en otros, solamente puede hacerlos sobre un eje. Por tanto, esta va a ser otro tipo de monoaxial. Perdón, aquí estamos viendo otra monoaxial. Wow, miren, ya hemos visto dos monoaxiales. Ah, y esta monoaxial en forma troclear, donde siempre vas a hacer flexión y extensión, que es lo que normalmente va a hacer esto, tenemos todas las que pueden actuar de esa manera. Miren, tenemos lo que es a la articulación del codo.
¿ok? Donde exactamente no es no solamente se dice articulación del codo. Vamos a hablar de la articulación húmero cubital o húmero ulnar. Su homónimo en el miembro inferior sería la articulación de la rodilla, que lo ponemos solamente como articulación de la rodilla. Ah, También tenemos las articulaciones entre las falanges, las interfalángicas, o sea, la de los dedos. Ahí está. Por tanto, si nos vamos rápidamente a ver la aplicación, vamos a ver esto. Ah, el más clásico, vamos a ver este. ¿Listo? Ahí está. Antes, primeramente, pongamos sin ningún tipo de músculo para que pongamos sin ningún tipo de músculo para que primeramente ahí nos demos cuenta dónde o entre qué articulación estamos viendo. ¿Qué dijimos? La del codo, que sería esta. En realidad sería entre lo que es el húmero y el cúbito. Si los aislamos a los dos, miren cómo son. Miren, el cúbito tiene como una boquita y esa boquita entra en esta polea. Y cuando los dos se ingresan, mira, ¡pic! Es como si le mordiera por detrás. Mira, ahí está. ¿Alguna vez si te has chocado el codo? Lo que te chocaste fue esto que se llama olecranon. Y miran, este es el que va a girar sobre esa polea, esa boquita. Tomando en cuenta eso, ahora sí podemos ver con un músculo puesto y veamos con el famoso bíceps. Ahí está, ese es el famoso bíceps con sus dos, ¿ok? Cuando si vemos con esto, rápidamente vamos a ver el movimiento. Miren, flexión y extensión. Extensión. Flexión, cuando reduce el ángulo. Miren, a ver, vámonos acá, otra vez que vaya extensión. Listo. Miren, ahorita, en este instante, entre el húmero, o sea, entre el brazo y el antebrazo debe haber un ángulo de 180 grados. Miren qué va a pasar ahora. El ángulo disminuye. Cuando el ángulo entre los dos disminuye, a eso se llama flexión. Y cuando el ángulo aumenta, a eso se llama extensión. Y miren, para que ocurra ese movimiento, ¿qué es lo que está pasando? Nos acercamos acá. Miren, miren cómo gira esa pequeña polea sobre la polea. Para hacer la extensión, lo mismo. Lo mismo si nos vamos a este lado. Miren cómo gira. Eso. Miren, y para hacer la extensión igual. Eso es una troclear o también conocida como articulación del codo o húmero cubital o húmero ulnar. En tu libro está con húmero ulnar. Por tanto, así es como estamos viendo esta articulación, que sería un tipo de monoaxial que solamente se mueve en un eje transversal. Perfecto. Chao, eso. Volvamos otra vez a nuestra pizarra. Ah, Tenemos la artrodia. La artrodia es una articulación que va de esta manera. Tenemos uno y otro hueso. No lo voy a poner, se estarán dando cuenta que a diferencia de los otros no les se pone ninguna de amarillo. ¿Qué pasa? Que se desplazan una sobre la otra. Solamente es como si resbalaran y se desplazaran una sobre la otra. Por eso también son conocidas como articulaciones planas. ¿Estamos bien? Esta no utiliza ningún eje. Por eso se dice que es una articulación no axial. ¿Cuál es una articulación no axial? La artrodia. ¿Ok? Y esta vas a encontrar entre los metacarpos y los carpos. La articulación intercarpiana y la articulación intertarsiana. ¿Ok? Tanto en los pies como en las manos vas a ver. Ah,
En el caso de la intertarsiana, pues, hay una especial que se le conoce la intercuneal, ¿ok? Intercuneal. Ahora sí. Perfecto. No me interesa mucho esto. Esta es la que me va a interesar mucho. La de silla de montar, también llamado encaje recíproco. Es una superficie que es cóncava, ¿ok? Con otra superficie que también es cóncava. Ya se ubican más o menos cómo va la cosa, ¿verdad? Por eso se llama silla de montar, parece la silla de un caballo para montar. Una con otra se complementan, por eso también se llama encaje recíproco, porque una con otra se complementan. ¡Wow! Ah, por eso tiene el nombre que lleva. Aquí vamos a encontrar que esta articulación en silla de montar, donde vamos a ver uno con el otro cómo están adheridos, ¿ok? Que están perpendiculares, que es muy importante, se van a mover en dos sentidos, o sea, en dos ejes. Pueden moverse tanto un eje de esta manera o pueden moverse también de esta manera. Por tanto, estamos hablando que es una articulación biaxial. Y la clásica de silla de montar o encaje recíproco es la articulación trapezo-metacarpiana. Pero no cualquier metacarpiana, es del quinto metacarpiano, o sea, del pulgar. O sea, es la del pulgar. No entiendo. A ver, quiero que vean esto, ¿ok? Para simplemente huesecitos. Nos vamos otra vez acá. Listo, pero en esta ocasión, a ver, le quitamos todo lo que son, ya no nos sirve nada de esto, ¿ok? Le quitamos todo esto y nos vamos rápidamente a la mano. En la mano, este sería el pulgar. Si no me crees, le pondremos piel. Ahí está. Este sería el pulgar. Por tanto, esto sería el metacarpo, las falanges, pero a mí me interesa el metacarpo con el trapecio. Este es el trapecio. Y revisa tus apuntes en hueso. Ahí está este hueso trapecio, justamente como lo habíamos puesto como una imagen de un tipo de ejemplo de hueso corto. Miren cómo se cabalga uno sobre la otra. ¿Se dan cuenta? Uno cabalga sobre el otro. Ah, y miren lo que va a pasar. Cómo se mueven. Veamos uno de sus movimientos. Ahí está. Miren, a este movimiento se llama oposición. Cuando el pulgar va hacia otro dedo se le llama oposición. Cuando vuelve a su lugar se le llama reposición. Miren, oposición, reposición. Cuando va hacia el otro buscando el otro dedo se llama oposición. Si vuelve a su lugar es reposición. Oposición, reposición. Ahora, si nos vamos acá, miren cómo se mueve. En la oposición, reposición. Oposición, reposición. Perfecto. Por tanto, con eso se puede ver, miren, oposición, reposición. Oposición, reposición. ¿Ven cómo se mueve? Justamente. Por tanto, así es como funciona una silla de montar. Volvamos a nuestra pizarra. Perfecto. Y para ir terminando tenemos la última. Ya terminamos. Eso, condilia o elipsoidea. Y esto lo habíamos visto en huesos. Por eso te recomiendo antes de ver articulaciones y en la misma guía te recomienda primeramente ver huesos. Ah, vemos una eminencia ovoidea o en forma de elipse que es cóncava, perdón, convexa.
que ingresa en una cavidad cóncava de la misma manera elipsoidea, donde este solo puede hacer 2 movimientos. Puede hacer este movimiento o también puede hacer ese movimiento de lado a lado. Por tanto, se está moviendo sobre ¿cuántos ejes? Exacto, sobre 2 ejes. Por tanto, estaríamos frente a una articulación de tipo biaxial. En los videos de repaso que les voy a dejar posteriormente, van a ver que les va a ayudar mucho para que se acuerden cuáles son biaxiales y todo, pero miren, ahorita tienen que aprendérselo de esa manera, biaxial. ¿Cuál es el ejemplo de biaxiales que deberíamos tener? El ejemplo de biaxiales clásico es entre el occipital y el atlas. La atloido o occipito atloidea o atloito occipital. Prefiero occipito atloidea. El occipito atloidea, que es entre el atlas y el occipital. Ah, y la otra sería entre el temporal y la mandíbula. La temporomandibular. Ahí están las dos. Ah, veamos esto. Veamos esto. Nos vamos rápidamente acá. Chao. Nos vamos. Chao. Todo esto. Y nos vamos rápidamente hasta cabeza. Ahí está. Y nos vamos al occipital. Veamos primeramente las superficies antes de querer hacer algo, ¿ok? Ahí está el occipital y también tomemos el atlas. Los aislamos a ambos y ahí está. Si los desarticulamos, miren, ahí está. El cóndilo del occipital es una superficie elipsoidea que se va a unir con lo que es una cavidad igual elipsoidea, pero del atlas. Por tanto, los dos se fusionan. Por tanto, se articulan. Ah, esa es la articulación planto-occipital. Por tanto, para poder ver esto, ah, es súper facilito. Solamente agarramos músculo. Perfecto. Agarremos este. Agarremos otro músculo. Necesitamos, agarremos músculo. Ahí estamos. Y miren, miren cómo se mueve. O ponemos esto. Perfecto. Miren cómo el cóndilo del occipital va y se desliza sobre la cavidad del atlas. Por eso yo le digo que esta articulación es la famosa articulación del sí. Por ejemplo, le preguntamos, ¿vas a probar? Sí. Ah, ya, ¿ve? Ah, si dice que sí. Ah, para decir que sí, sí o sí tiene que moverse el cóndilo occipital sobre la cavidad del atlas. ¿Ok? El que está viendo este video va a probar. Oh, el esqueleto sabe lo que está diciendo. Confía en él. Estamos jugando. Espero que realmente entiendas lo que está pasando acá. Ah, y otra articulación de la misma que también puede ser entre el temporal y la mandíbula. Temporal y mandíbula. Justamente estamos viendo esa. Ah, pero quisiéramos verla un poquito más. Y está entre esos dos. Mira, si los desarticulamos, ah, mira, una superficie elipsoidea que entra en una cavidad de igual manera elipsoidea. Por tanto, estamos viendo cómo el cóndilo de la mandíbula entra en la cavidad condílea del temporal. Perfecto. Y cuando vamos a ver esto, busquemos un músculo para que veamos qué movimiento hace. Es el famoso movimiento de masticación. Mira, mira cómo se mueve.
El, miran, miren cómo va cada uno y miren cómo se está moviendo. Por tanto, estamos viendo un tipo de articulación llamada temporomandibular. Perfecto. Y con esto acabamos todas las articulaciones y los ejemplos. Esto es lo que más te suelen preguntar, ¿ok? En la clase obviamente es un poco largo, pero con lo que lo repases con los apuntes y más lo que viste en el video, verás que te acuerdas súper rápido, ¿ok? Bueno, nos despedimos con esa cara que te está viendo con una cara diciendo estudia, ¿verdad? Bueno, espero que te vaya muy bien. Nos vemos nuevamente en una próxima videoclase. Hasta la próxima. Que te vaya muy bien. Bye bye.